que nos estarían complicando el futuro. Hola Guitia, otro viernes más con este formato, pero bueno, yo supongo que ya iremos llegando al final, pero no sea cuestión que le haya gustado a usted esto y después me diga, no, Moreno, seguimos así, seguimos con este formato. Bueno, ya nos pondremos de acuerdo, pero qué lindo que era los viernes cuando aparte nos tomábamos un cafecito y conversábamos, porque nos veíamos cara a cara. Pero bueno, mire Guitia, esta semana es una semana que, como habíamos predicho, se va agudizando la situación, se va poniendo el guiso muy espeso, hasta que después ya no se pueda revolver. Y usted sabe lo que pasa con el guiso cuando no se puede revolver, o lo saca del fuego o se empieza a armar lío. Y hay un clima que lo va indicando, y sí, múltiples señales. Lo de Venezuela, y sí, es una señal. Sectores del oficialismo se ofendieron, sí, tienen derecho. También tienen que mostrar su enojo porque las jubilaciones no se están ajustando como se deberían ajustar y los salarios tampoco. Bueno, para algo hay excusa, para otras cosas no hay excusa, en fin, pero políticamente también empiezan a aparecer las señales. Claro, la del Partido Justicialista bajo la presidencia de Alberto también es una señal, porque no hay aclamación. Lo que hay es una especie de imposición y bueno, por abajo se empiezan a revelar la muchachada. Ya vio ciertos afiches, ciertas declaraciones, quizá la posibilidad de que se desarrolle una misa o algún hecho que marque cierta disidencia. Yo le digo, Guitia, mire, si el presidente tomó la decisión de ser también presidente del Partido Justicialista, no lo objeto. Me parece que está dentro de las alternativas. No sé muy bien para qué, porque si ya gobernar le resulta, como uno lo ve en su cuerpo, en su físico, en su cara, muy complejo, imagínese si se va a poder ocupar del Partido Justicialista. No, no me voy a ocupar yo, se va a ocupar el vicepresidente. Y entonces, ¿para qué queremos agarrar la presidencia? Porque pensamos que nos faltan atributos de poder. Pero esto es ridículo. Si Alberto Fernández se dio todos los gustos, la única que no pudo implementar y que pidió perdón, y eso hay que reconocerlo, es la de Vicentín, pero porque la ley no se lo permitía. Eso excedía sus facultades. Después se dio todos los gustos. Algunos dicen hasta grabar un video tocando la guitarra. Me parece que no es que tomó decisiones y no las pudo implementar. No es un defecto de poder. Lo que hay, me parece, es un error en la toma de decisiones. Bueno, algunos nos quejamos por lo que hace en seguridad, lo que hace en relaciones internacionales o lo que hace con la economía. Y otros se quejan por lo que hace con Venezuela. Bueno, la realidad es que las decisiones las toman, no es que no las toman. Si él quiere ser presidente del Partido Justicialista, bueno, muy bien, pero ¿sabe qué, Guitia? Me parece que están mucho más contentos los que no son afiliados al Partido Justicialista, que él sea presidente del Partido Justicialista, que los justicialistas. Pero bueno, quizás sea
una sensación nomás. No. Finalmente, Guiti, habíamos quedado la semana pasada que íbamos a conversar sobre el tema del presupuesto. Mire, el déficit fiscal, bien calculado, con los números de Guzmán que surgen del presupuesto, tiene de piso 10 puntos del PBI. 10 puntos porcentuales del PBI. No se puede financiar. Pero no era el mismo que tenía Macri. Sí, pero Macri tenía la billetera externa, por eso se endeudó. Durante los 4 años, los primeros 2 con el mercado, los últimos 2, el mercado internacional, los últimos 2 con el fondo, o año y medio. El fondo le terminó dando 44.000 millones de dólares desde junio del 18, y el último desembolso allá por julio, agosto del 19. 44.000. Para que tenga idea de lo que estamos conversando, no es que esto se resuelve con 2.000, 3.000 millones, que si liquidan, o si los chinos, si el fondo puso 44.000 y no se resolvió, imagínense lo que es poner el 10% de eso. Ridículo. Esto solo se resuelve con buena política económica, que es lo que estamos reclamando y que evidentemente no la está haciendo, y ya quedan dudas de que la vaya a hacer. Y si no la va a hacer, bueno, se va a imponer la realidad. Ahora, ¿por qué tenemos dudas? Mire, el presupuesto. 10 puntos porcentuales de déficit fiscal que no se pueden financiar, ¿qué piensan hacer? No, lo resolvemos con emisión. Bueno. 60% de eso con emisión, pero eso, no hay problema, para eso hacemos instrumentos de ahorro que se indexan. Le queremos explicar al pueblo argentino que se tiene que acostumbrar a la inflación. No, al pueblo no, a los inversores, a los que ahorran, para eso le hacemos bonos indexados por dólar, plazo fijo indexado por dólar, dentro de poco va a haber contrato indexado por dólar, y pero no entiendo. ¿Y los ingresos fijos? No, eso se jode. Pero eso ya no pasó en la economía argentina, claro, con Alfonsín. ¿Y qué pasó? Y Ubaldini le hizo los paros. A ver si todavía el gobierno piensa que Ubaldini le hizo los paros a Alfonsín, porque en realidad lo quería desgastar, como dice Moró, es la clásica argumentación radical. ¿Cómo? No, mire, a Ubaldini le hacía los paros, porque los radicales querían que la sociedad se acostumbrara a la inflación. Y para eso indexaban la economía. Claro, no se puede indexar los salarios todos los meses. Y si no, la peleamos, la discutimos. Y bueno, los trabajadores tuvieron que salir a la calle. Si no, ¿y quiénes más salieron? Y terminaron saliendo los jubilados también. Los grandes perjudicados, cuando vos querés acostumbrar a la sociedad a la inflación. ¿Qué tiene que hacer un gobierno peronista? Y que no se trabaja con inflación. La inflación no es un instrumento de política económica para los sectores de ingresos fijos. Por eso Kirchner se preocupaba tanto de la inflación, tanto se preocupaba cuando empezó a aumentar, que recreamos la Secretaría de Comercio. Y sobre todo, teníamos una buena política económica. ¿Y por qué no copia eso, Alberto, en vez de copiar a Alfonsín? Y esa qué pregunta. Sistemáticamente copia las decisiones tomadas por el gobierno fracasado de Alfonsín en el ámbito económico. Y el que mal anda, mal acaba. Nadie lo desea. Todos queremos que el presidente sea exitoso. Ahora, por este camino, es muy difícil, Gitia, es muy difícil. Le mando un fuerte abrazo y bueno, nos prepararemos la semana que viene para conmemorar el Día de la Lealtad. Lealtad a la doctrina, Gitia, a la doctrina.
Gracias, saludos a Fer y a todos los que permiten que nuestras voces circulen por las redes. Chao, Guitia. Los trabajadores y el pueblo tienen, la tenga el gobierno, no solamente concurriendo a los actos oficiales, sino también acordándose cuando Cristo echó del templo a los fariseos porque le chupaban la sangre al pueblo. Eso es lo que queremos y eso es lo que nos merecemos. Marchemos unidos para que nuestros hogares, nuestras mujeres y nuestros hijos sepan que mientras hay un pueblo que lucha por la liberación nacional, jamás nuestra patria va a ser colonia. Porque cuando se pide paz, pan y trabajo, y se tiene la verdad, por más propaganda, por más fuerza que quieran, jamás van a poder detener los designios del pueblo argentino. Ellos que no entienden lo que es la azul y blanca, de acá este pueblo le dice: la patria vive, la patria vencerá. Estamos haciendo de manera virtual esta peregrinación juvenil a Luján. Tristes, apesadumbrados por todos los problemas que se están creando continuamente. La gente que sufre, enferma, tantos muertos, tantos problemas que pesan en el corazón nuestro. Y muchas veces sentimos como una desilusión muy grande y ganas de tirar la toalla. ¿Cuántos de nosotros hemos visto hermanos, amigos, parientes que se han ido por el país? Pero miramos a la Virgen y decimos: Madre, queremos seguir adelante, pero necesitamos que nos dé fuerza, esa fuerza de madre que tú nos das. Por eso le decimos: Madre, abrázanos, queremos seguir caminando. Madre, abrázanos, queremos seguir caminando. Desde aquí los acompaño, desde aquí peregrino con ustedes a Luján, como lo hacía cuando estaba allá, desde Luján mismo. Desde aquí rezo con ustedes y desde aquí también yo digo: Madre, abrázanos, queremos seguir caminando. Y que cada uno de nosotros sienta en esta peregrinación esa ternura de madre que nos da fuerza para seguir caminando. Con todos ustedes
rezo, Madre, queremos seguir caminando. Y le pido a ella que nos cuide a todos y nos dé su ternura de madre para seguir caminando. Y que Dios los bendiga a todos ustedes. Beatriz Paglieri, enérgica en su recorrido a través de la historia económica, continuará con lo acontecido durante el gobierno de Raúl Alfonsín, sus medidas, su economía, su conflictiva relación con el movimiento obrero organizado, y nos va a recordar frases que se hicieron lamentablemente célebres y datan de esa época. Hoy, 9 de octubre, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, con una mirada a través de la historia, que como ya dijimos, esta mirada tiene como objetivo ofrecer un ejercicio de memoria en el marco de socializar el conocimiento con una visión peronista. Continuaremos analizando las medidas económicas que caracterizaron al gobierno radical de Raúl Alfonsín. Dijimos que la indexación de la economía la introdujo la dictadura cívico-militar y que cuando la inflación les rondaba el 9% mensual y no estaban autorizadas las negociaciones salariales, es también cuando el movimiento obrero organizado inicia una resistencia que determina que Saúl Ubaldini se convirtiera en el máximo referente de esa época. Luego del 55, todas las proscripciones, intervenciones y pérdidas de conquistas para los trabajadores determinaron el deterioro de la capacidad adquisitiva lograda con el peronismo. Asimismo, entre el 55 y 1983, por ponerle un límite, las últimas elecciones sindicales databan del periodo 73-76, es decir, del último gobierno peronista de esa época, así como también las últimas paritarias. Durante la dictadura, la dirigencia sindical había dejado en el camino víctimas y conquistas. Es decir, que la democracia era un objetivo aspirado por todos y muy en particular por los trabajadores. El 30 de octubre de 1983, Alfonsín gana las elecciones y asume el 10 de diciembre. A solo 11 días de asumir, el presidente Raúl Alfonsín giró al Poder Legislativo una ley de reordenamiento sindical que había sido elaborada por el ministro de Trabajo, Antonio Mucci. Es decir, Alfonsín apenas asumió, ya tenía una ley para hacer, como lo autocalificaron, reordenamiento sindical. Para continuar con la herencia económica, su respuesta fue reconocer y pagar la deuda generada por la dictadura, con jueguitos por izquierda de su primer ministro de Economía, pero con toda la cúpula de la dictadura en el Banco Central. Pero sí, en ese marco tenía redactada y envió inmediatamente al Congreso una ley contra la columna vertebral del peronismo. Cuando se presentó la ley Mucci, los sindicatos aún tenían las heridas del autoritarismo y la represión. La ley Mucci no solo generó una tajante oposición en el Congreso de parte del justicialismo, sino que abrió paso a la reunificación del campo sindical. El 25 de enero de 1984 se selló la conducción única de la CGT con Saúl Ubaldini a la cabeza y con Osvaldo Borda, Jorge Triaca, Ramón Baldassini como secretarios generales. Ante la unificación, solo unos días después, el Ministerio de Trabajo de Alfonsín intervino el Sindicato Único de Petroleros y la Federación de Obreros y Empleados del Papel. En este contexto, la CGT unificada reiteró el estado de alerta y movilización ante lo que calificó de política intervencionista del gobierno y denunció ante la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la violación de la autonomía y libertades gremiales. Recapitulemos. Alfonsín no resolvió la herencia que en materia económica dejó la dictadura, pero rapidito se metió con el movimiento obrero organizado, que le respondió con la autoridad moral de quienes no habían dudado en enfrentarse a la dictadura.
El 14 de marzo de 1984, después de intensas negociaciones, el proyecto de Mucci fue aprobado en diputados. Recibió el rechazo del Senado por apenas un voto. Quien definió el voto en contra de la ley Mucci fue Elías Zapac, del Movimiento Popular Neuquino. Tengámoslo en la memoria. En el marco de una economía deteriorada como telón de fondo y el poder adquisitivo en franca caída, en agosto de 1984 la CGT decretó el primer paro general contra el gobierno radical. Es por ello que debemos tener memoria y concientizar sobre esta cuestión, porque como dijimos, salvando el tiempo y las distancias, es útil recordar estos antecedentes cuando la economía argentina viene transitando otro intento de camino de ida hacia distintas formas de indexación, con pérdida de empleo y de capacidad adquisitiva. La herencia, reiteramos, la herencia que recibió Alfonsín de la dictadura no solo no fue resuelta, sino que la agravaron. Desde diciembre de 1983 no hubo plan económico, solo una renegociación de la deuda manejada por el ya conocido por nosotros Raúl Prebisch. En junio de 1985, Alfonsín informó que se implementaba una economía de guerra. Y con esa definición, Alfonsín reemplaza a Greenspun por Juan Vital Zurruil. Y también reemplaza al que era el presidente del Banco Central, que finalmente fue José Luis Machinea. Es de destacar que ambos funcionarios estuvieron desde el primer día del gobierno de Alfonsín, y los comentarios de los pasillos del ministerio eran que estaban serruchando a Greenspun con el armado de un plan económico que ya vimos, fue el Plan Austral, definido por algunos como un plan heterodoxo. Fracasado el Austral, el 3 de agosto de 1988, el equipo económico liderado por Juan Zurruil anunció el paquete de medidas en un contexto de una inflación de 2 dígitos y ya de derrota en las elecciones legislativas del año 1987. Los organismos financieros ya presionaban por ajuste, los grandes déficits de las empresas públicas eran inmanejables, al igual que el de la tesorería, que se retroalimentaba con el cuasi fiscal del Banco Central. Fueron los tiempos del festival de bonos. La aceleración de la espiral de precios, la suba de las tasas de interés y la creciente dolarización de los ahorros internos generó el Plan Primavera. Dijimos que algunos definieron al Plan Austral como heterodoxo y al Plan Primavera de ortodoxo. Nos podemos preguntar, ¿los mismos protagonistas tenían distintas recetas, todas dentro del gobierno de Alfonsín? Lo que hasta acá podemos afirmar es que tenían un plan para reestructurar o intentar desestructurar al movimiento obrero peronista, pero no tenían plan económico. Pasó de continuar con la indexación heredada a tener un plan austral con formato académico y otro claramente que respondía a un ajuste. Lo podemos llevar como querramos, pero sí lo que podemos afirmar es que Alfonsín no tuvo un plan económico de desarrollo con inclusión. El Plan Primavera fue lanzado en agosto del 88, como dijimos, concebido con el propósito de frenar el empeoramiento de la recesión económica que venía arrastrándose desde hacía años. El nuevo plan económico impulsaba la apertura de la economía y se proponía la privatización de las empresas estatales. Registremos, privatización que se habla ya en el plan de Alfonsín. El Plan Primavera presentaba fuertes debilidades. Tal vez las dos más importantes fueron la escasez de divisas. Mientras seguía creciendo el déficit cuasi fiscal a raíz de la emisión monetaria necesaria para financiar el gasto público, que era luego absorbida por el Banco Central mediante la colocación compulsiva de bonos y encajes a los bancos para retirar el dinero de circulación.
También se elevaría fuertemente la tasa de interés para desalentar la huida hacia el dólar, mientras que se lanzaban una serie de instrumentos para absorber australes. La situación es la que estuvo caracterizada por la frase Festival de Bonos. Esa frase, el autor fue Roberto Lavagna, cuando abandonó el gobierno de Alfonsín, diciendo que era un festival de bonos. El sistema de cambios múltiples alentaba que las exportaciones no liquidaran las divisas. La hiper se gestaba. El denominado Plan Primavera paralizaba las negociaciones con los sindicatos y congelamiento de los salarios de los empleados estatales. En pocas semanas el plan había fracasado y en febrero de 1989 el gobierno dispuso una devaluación de la moneda. Esta medida produjo un alza de precios que se fue acelerando hasta producir la hiperinflación. Los precios que en enero se habían incrementado en un 9%, en mayo treparon al 80% y la cotización del dólar se multiplicó por 8. Ante esta situación, renuncia a su rol, asume Pugliese. El plan austral no contaba con una política de largo plazo, no se estimulaba la inversión productiva. En esta etapa de la economía radical se marcó también por la triste y célebre frase de Pugliese: les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Las últimas semanas nos hemos encontrado con información de prensa que encontraban puntos en común, que rememoraban al gobierno radical. Por eso ya nos lo decía Perón en su última presidencia al presentar el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. Y decía que las posibilidades de actuar sobre la demanda en un proceso de transformación signado por la necesidad de producir una distribución más igualitaria del ingreso y de los beneficios sociales resulta limitada en el corto plazo. La estructura productiva tiende a ser inelástica ante variaciones significativas en la composición de la demanda agregada, generada por la política de redistribución de ingresos. Podría no producir resultados eficaces y por ello se torna necesario actuar sobre la oferta. Y en ese sentido, bajo el nuevo orden internacional caracterizado por la protección del trabajo y del empleo nacional, los economistas del peronismo presentaron la propuesta económica con visión justicialista, una visión y propuesta de acción para emerger de la crisis y sentar las bases para el desarrollo sustentable, un modelo de desarrollo sustentable con justicia social, porque gobernar es crear trabajo. Es y ese debe ser el camino.